Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Antes de empezar, los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, pero vamos a ir nada más rapidito al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios. 5:25 dice: y cierta mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había padecido mucho en manos de muchos médicos y había gastado cuanto tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más. Y cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos, porque decía: si tan solo tocare sus ropas, quedaré sana. Y la fuente de su sangre secó al instante, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que había emanado poder de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Y sus discípulos le respondieron: ¿ves que la multitud te oprime y dices ¿quién me tocó? Pero él buscaba para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo que había sido hecho en ella, fue y se postró ante él y le contó toda la verdad. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ahí acompáñenme donde están. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas todo el tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti es toda la gloria, Señor. A ti es toda la honra, Señor. Háblanos a través de tu hermosa palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y hoy el tema principal, mis amados hermanos, es acerca del servicio. Y justamente hoy, ¿verdad? En la clase también nos estaban hablando un poco acerca del servicio que estábamos viendo en el libro de Números. Pero a mí me gusta mucho este pasaje y lo tomo como referencia para hablar del servicio, porque la Biblia me habla de una mujer que tenía una enfermedad de 12 años, una mujer que estaba padeciendo, ¿verdad? Una mujer que probablemente era rechazada por esa situación que ella tenía. Probablemente dejó pasar mucho tiempo de su vida, ¿verdad? No pudo rehacer su vida porque ya había pasado 12 años con esa enfermedad. Y peor aún, no podía entrar a la iglesia, ¿verdad? Porque de acuerdo a los estatutos, no podía entrar una mujer que tuviera flujo de sangre. Entonces esta mujer había escuchado hablar de Jesús, ¿verdad? Y dijimos que ella fue, y yo me imagino que esta mujer, a nadie le platicaba su situación, pero probablemente todo el mundo sabía de su situación porque ya tenía 12 años. Con este problema. Entonces esta mujer dice que vio a Jesús y se acercó por detrás. Yo me imagino que ella pudo observar a Jesús desde lo lejos, ¿verdad? Pero vio su objetivo, ¿verdad? A lo mejor entre toda la multitud, y ha de haber dicho: ahí está, ahorita lo voy a alcanzar. Quizá en este tramo, ¿verdad? Ese recorrido lo voy a alcanzar y tan solo voy a tocar el borde de sus vestiduras.
Y esta mujer dice la palabra de Dios que ella fue, ¿verdad? No sé qué tan rápido se movió, pero ella fue y tocó el borde de las vestiduras de Jesús. Y la vestidura, ¿verdad?, que ellos utilizaban en aquel tiempo tenían varios significados. Principalmente el judío lo utilizaba para orar. Cada vez que ellos oraban, ¿verdad?, cubrían su cabeza y era como símbolo de que entraban a la presencia de Dios. Y ellos usaban el talit, era el talit, ¿verdad? Y tenía unos flequitos. Entonces esta mujer dijo, si tan solo, quizá ella había escuchado de Jesús y sabía que Jesús sanaba a las personas, ¿verdad? Pero ella dijo, a lo mejor le daba vergüenza exponer su situación con Jesús, pero ella quizá dijo, si tan solo, aunque no le diga nada, pero si tan solo llego a tocarlo, seguramente voy a ser sana. Y a mí me llamó mucho la atención en el libro de Marcos, porque en los evangelios, en varios evangelios se repite esta historia, pero en el libro de Marcos me llamó mucho la atención porque dice que esta mujer en el versículo 33, en el 32 dice, y Jesús buscaba para ver quién había hecho esto. O sea, esta mujer fue y tocó a Jesús, ¿verdad? Lo alcanzó, pero no solamente, me atrevo a pensar que no solamente lo tocó físicamente, ¿verdad?, sino con su fe lo alcanzó a tocar, y dice la palabra de Dios que ella recibió sanidad. Pero cuando ella recibe sanidad, ella a la vez se queda callada, ¿verdad? Esta mujer no dice nada, pero Jesús sabía que había sucedido algo en ese lugar. O sea, Jesús sintió cuando el poder, dice que había emanado de él, o sea que él sintió cuando poder salió. Y entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, ¿verdad?, como siempre, dice, Señor, pero estás viendo cómo está la situación y todavía preguntas, ¿verdad? A lo mejor no podían ni pasar. Y Jesús decía, pero es que alguien me ha tocado. Y dice en el versículo 32, dice, y él buscaba para ver quién había hecho esto. En el 33 dice, entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y se postró ante él y le contó toda la verdad. Amén. Y dice en el 34, dice, y entonces Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Sí? Y esta mujer, a mí me gustó mucho en el libro de Marcos cómo describe lo que sucedió, porque dice cómo estaba la mujer, dice que esta mujer estaba temerosa. Probablemente esta mujer había sido rechazada toda su vida. Probablemente, ¿verdad?, esta mujer sabía que si les decía, a lo mejor los que estaban alrededor de ella la iban a correr. Oye, pues estás viendo cómo vienes y todavía te metes, ¿verdad? Y tú no debes de venir ni tocar a nadie, porque la hacía inmunda, ¿verdad?, cuando estaba en ese periodo. Pero dice que entonces ella fue y fue temerosa. Y me llama la atención aquí, dice, y temblando. O sea, esta mujer dentro de ella probablemente tenía temor, ¿verdad? Dice que tenía temor, pero a la vez sabía que había ocurrido un milagro en su vida. Y es que en aquel tiempo, ¿verdad? Ahorita nosotros, hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y podemos saber cuáles son probablemente las causas que producen un sangrado en la mujer, ¿verdad? Pero en aquel tiempo casi todo, ¿verdad?, se lo adjudicaban al pecado, ¿verdad? Decían, de seguro esta mujer pecó. Y cuando había un sangrado, ¿verdad? Bueno, yo estaba investigando y hoy en día la ciencia nos dice
que muchas veces puede ser, a veces pues viene un desgarro por un aborto espontáneo, a veces puede ser por alguna enfermedad, ¿verdad?, de transmisión sexual, otras veces puede ser por una inflamación. Aquí no me dice cuál fue el motivo, ¿verdad?, pero sí me dice que esta mujer sufría y que había gastado todo lo que tenía y que Jesús, ¿verdad?, había despedido poder de él para sanar a esta mujer. Y me gusta mucho, ¿verdad?, porque veo que a pesar de que esta mujer, ¿verdad?, tenía una actitud a lo mejor todavía de temor, era una mujer que dice que estaba temblando, dice que estaba temerosa y estaba temblando. O sea, ella misma no podía creer a lo mejor, ¿verdad? Ella misma tenía temor, pero a la vez estaba agradecida. Y dice que su agradecimiento fue y hizo que ella se postrara ante él, y dice que entonces le contó toda la verdad. Sí, o sea, a pesar de que ella tenía el temor, ella abrió su corazón, ¿verdad? Abre su corazón, expone toda la verdad y entonces le dice a todos los que estaban a su alrededor que Jesús la había sanado. Entonces Jesús le dice: tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu azote. O sea, Jesús nunca lo hizo con el afán de exhibirla, ¿verdad?, sino que Jesús quería afirmarla, le estaba diciendo: tu fe te ha sanado. O sea, él estaba alabando su fe. Pero a mí me gusta me gustó mucho, ¿verdad?, este pasaje de la Biblia. El tema de hoy es el servicio, ¿sí? Porque esta mujer recibió un milagro, ¿sí? Y más adelante en el libro de Lucas, capítulo 8, dice la palabra de Dios. Vamos a Lucas 8:3. Lucas 8:3. Dice la palabra de Dios. Dice, desde el 2, y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos, María, llamada Magdalena, a quien habían salido 7 espíritus malignos, Juana, la esposa de Chuza, el mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras le suministraban de sus bienes. Aquí nos habla en el libro de Lucas que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de mujeres, ¿verdad? Y estas mujeres, dice que la mayoría de ellas habían sido sanas de sus enfermedades. Entonces yo puedo creer, ¿verdad?, que dentro de estas mujeres, de todas esas mujeres que les servían, yo puedo creer que probablemente estaba esta mujer, ¿sí? Esta mujer que había sido sanada de su azote. Y es que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando ella fue sana, dice que se postró. ¿A dónde se postró? A los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es que cuando uno se postra, ¿verdad?, o más bien cuando venimos a los pies de alguien, es porque nos estamos rindiendo a esa persona. Entonces, vamos a ver qué es el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Por qué esta mujer se postró? ¿Por qué esa mujer estaba rindiéndose ante Jesús, verdad? ¿Por qué tomó esa actitud? Y aquí me dice más adelante que eran muchas mujeres las que le servían. Y dentro de esas mujeres, ¿verdad?, había mujeres de todo tipo, mis amadas hermanas. O sea, estaba aquí la mujer que había sido prostituta, ¿verdad?, que tenía 7 demonios. Y también estaba la mujer de Chuza, que era el mayordomo de Herodes. O sea, que había mujeres de todo tipo. O sea, mujeres con una trayectoria, a lo mejor, pues nada fácil, ¿verdad? No ha de haber tenido una vida muy fácil, aquella que venía endemoniada, ¿verdad? Pero también estaba aquella mujer que era la esposa de un mayordomo. O sea, era una mujer
que su esposo era un personaje importante y por ende era una mujer que tenía muchos bienes, ¿sí? Y dentro de ese tanto de mujeres, yo me atrevo a pensar que también estaba esta mujer que venía y le servía, ¿verdad? Que se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que aquí hay de chile, de mole y de pozole, como dicen, ¿verdad? O sea, todas las mujeres, ¿verdad? No importando su clase social, su estatus, ¿verdad? Nada, Dios las llamó y todas tenían algo en común, que todas venían y que le servían a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el servicio y de dónde nace la idea del servicio? Bueno, pues el servicio viene de la palabra o de la idea de la servidumbre o de la esclavitud, ¿sí? A nosotros, pues, ya no nos tocó vivir a lo mejor, ¿verdad? Ya para ninguno de nosotros nos tocó vivir en esa etapa donde habían esclavos, aunque han habido esclavos en toda la historia, ¿verdad? Pero era muy común, aún en el tiempo de Jesús, que existiera la esclavitud. Y viene de la palabra doulos, del griego, que significa esclavo. La servidumbre tenía que ver con una compra, es decir, no se pertenecían a ellos mismos y tenían un dueño al cual tenían que servirle, o mejor dicho, a un amo. Si a ellos les parecían, podían venderlos. Y entre más jóvenes eran más caros, ¿sí? Entre más saludables, mejor paga. Entre más saludables, entre más fuertes. Si ustedes hubieran sido esclavos, hermanos, ¿cuánto piensan que hubieran dado por ustedes? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Si tuviéramos un precio, no lo sabríamos, ¿verdad? Algunos eran colocados para trabajos domésticos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Pero también eran colocados para trabajos en el campo. Eran colocados para trabajos también en las rancherías, ¿verdad? En la cría de animales, etcétera. Pero el esclavo tenía algo en común, ¿verdad? Que todos tenían un dueño y ellos mismos no se pertenecían a ellos mismos. Si el dueño quería vender a sus hijos, ¿verdad? Estaba en todo su derecho. Y vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Con Abraham, vemos que él tenía una sierva. Desde entonces empiezan a nombrar, ¿verdad? La sierva o la esclava, que era la que le dio el primer hijo a Sara, ¿verdad? Que era Agar. Si recordamos, desde ese entonces estaban los esclavos. Entonces, todo esclavo tenía un amo, ¿verdad? Y también los esclavos también estaban sujetos a todo lo que su amo o su dueño o su señor, como le decían ellos, ¿verdad? Podían hacer con ellos lo que quisieran. Y ellos no tenían ningún derecho de reclamar absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se pertenecían a ellos mismos. Sin embargo, en la iglesia primitiva se utilizaba mucho este término, ¿sí? Se utilizaba el término de esclavo. Y es que la Biblia dice que nosotros estábamos antes esclavos del pecado, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres para que después de que fuéramos libres, ¿verdad? Nos daba la oportunidad de ser ahora esclavos, pero por amor. Y esto era una decisión que nosotros teníamos que tomar. O sea, nada es a la fuerza, nada es impositivo. Dios nos daba la oportunidad de elegir, ¿verdad? Si queríamos o no ser esclavos. ¿Recuerdan ustedes quién en la Biblia utilizaba el término siervo?
para referirse a Dios, o sea, Señor, yo soy tu siervo. A ver, ¿alguien recuerda en la iglesia primitiva quién utilizaba comúnmente este término? Yo soy tu siervo. ¿Quién? Moisés, pero en la iglesia primitiva, ya, ajá, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? Pablo, ya se soplan, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Pablo, y lo vemos en todas las cartas, cómo inician las cartas, ¿verdad? Yo, Pablo, siendo siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sabía perfectamente que este término también era utilizado para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos a Dios. Pero, ¿qué sucede hoy en día? ¿Creemos o pensamos que todavía somos dueños de nuestra vida? ¿O de verdad nuestro Señor Jesucristo es nuestro amo? Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que fuimos comprados. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos comprados no por oro ni por plata, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y fuimos llamados a libertad para servirle. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7, Gálatas 5:13 y Colosenses 1:14. Efesios 1:7 dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver qué dice Efesios 1:7, Gálatas 5:13. Amén. Gálatas 5:13 y Colosenses 1:14. A ver si me ayudan primero con Efesios. Amén. ¿En quién tenemos? Gálatas 1:7, ¿no? Ajá, es Efesios 1:7. A ver, vamos a leer primero Efesios. La palabra de Dios. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:13. Amén. Si me ayudan, si le encuentran. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. O sea que fuimos llamados a libertad, pero esa libertad es para servirnos, ¿verdad?, los unos a los otros. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:14. Amén. Amén. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Amén. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nosotros somos libres. Y entonces esta mujer, ¿verdad?, se rindió a los pies de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente para convertirse en una sierva, ¿verdad?, una sierva de nuestro Señor. Y había mujeres que servían, dice la palabra de Dios, que servían con sus bienes, pero también habían otras mujeres que servían, ¿verdad?, a los siervos. O sea, ellas se encargaban de que cuando Jesús estaba en su ministerio, ¿verdad?, me imagino que muchas de ellas se encargaban en ver cómo iban a repartir los alimentos, en muchas ocupaciones, ¿verdad?, que comúnmente pues se hacen cuando estamos en una iglesia. Amén. Vamos a ver, pero en la Biblia me habla de que existen 3 tipos de siervos o 3 tipos de esclavos, ¿sí? O sea, esta mujer se convirtió en una de esas, se puede decir, esclavas, pero vamos a ver un poquito más en el libro de Mateo capítulo 25. Nos habla un poquito más acerca del concepto de esclavitud. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 25:14. Dice, porque dice, es como un hombre que al emprender un viaje
Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno según su capacidad, ¿verdad? O sea, que Dios primero que nada encargó sus talentos de acuerdo a la capacidad. Amén. Y es que es una realidad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Nos hace siervos, nos volvemos esclavos, pero entonces el Señor nos va a dar talentos. Y estos talentos son de acuerdo a nuestra capacidad. Ahora, con eso no quiere decir que si llego a Cristo y no sé hacer nada, me voy a quedar ahí, ¿verdad que no? No, tenemos que ir avanzando, pero dice la palabra de Dios que Dios nos va a ir dando de acuerdo a nuestra capacidad. Dice, y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le dio 1 talento, cada uno según su capacidad, y después se marchó. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que tenía 2 talentos, ¿verdad?, ganó otros 2. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en el suelo y escondió el dinero de su amo, ¿verdad? Entonces aquí vemos 3 tipos de siervos o 3 tipos de esclavos, ¿sí? ¿Cuál de estos 3, ¿verdad?, pudo haber sido esta mujer? Vamos a llamarlo así: el que tenía 1, el que tenía 2 o el que tenía 5. ¿Qué clase de siervo creen o sierva pudo haber sido esta mujer? Dice la palabra de Dios que ella le servía, ¿verdad? Bueno, junto con las mujeres le servían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tipo de talento creen que tuvo ella? ¿El de 2, el de 5 o el de 1? El de 5 porque se rindió a los pies de Jesús. El de 5 porque se rindió a los pies de Jesús. Así es, amén. Vamos a suponerlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. El que tiene 1, ¿verdad?, podemos decir que es el que sirve, vámonos con el de 5 mejor, ¿verdad? El de 5 es el que sirve a Dios, ¿verdad? Pero este hombre o esta mujer no solamente es capaz de cubrir las necesidades del cuerpo de Cristo. O sea, estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el que tiene 5 talentos, ¿verdad?, es aquel que cubre no solamente en una iglesia local, sino que ve las necesidades de la iglesia en general. Por ejemplo, puede ser, ¿verdad?, aquel hombre o aquella mujer que se interesa porque el reino de Dios se ha expandido no solamente en su localidad, sino fuera de la localidad. Eso es un siervo, bueno, o podemos ver un esclavo de reino. Tenemos otro tipo de esclavo que es el local, ¿verdad? El local es aquel que sirve a las personas que están a su alrededor en su iglesia local. Y sabemos, ¿verdad?, que todo lo que Dios le dio, o sabe que todo lo que Dios le dio es para servir a los que están a su alrededor, o sea, en su iglesia local. Y luego tenemos al de 1, ¿verdad? Al de 1 talento, que tiene algo que Dios le dio, una encomienda, pero ¿qué hace? Hace un hoyo y lo entierra, ¿verdad? Entonces, hay 3 tipos de siervos. Y cada uno, dice la Biblia, que va a recibir de acuerdo a su capacidad.
¿sí? Y también dice la palabra de Dios más adelante, ¿verdad? En el versículo, dice en el 20, y llegando él había recibido los 5 talentos y trajo otros 5 diciendo, Señor mío, llega el Señor, ¿verdad?, a pedirles cuentas y les dice, Señor, tú me entregaste 5, pero he aquí que yo he ganado otros 5 talentos. Y entonces el dueño o su amo le dice, bien, has hecho bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dice en el 22, llegó el que tenía 2 talentos diciendo, Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí que he ganado otros 2 con ellos. Y su amo le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero llegando también el que había tenido 1 talento, le dijo, Señor mío, sabía que eres un hombre muy severo y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su amo le respondió diciendo, siervo malo, si sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, debiste haber puesto mi dinero en el banco y cuando yo regresara, dice, hubiera recogido los intereses. O sea, era aquí un poquito ilógico, ¿verdad?, con el que había recibido 1 talento, porque le dice, Señor, yo sé que tú recoges donde no sembraste, donde no esparciste, ¿verdad? Y ciegas donde no sembraste. Es un poco ilógico porque si ese hombre, ¿verdad?, sabía de lo que Dios era capaz, ¿verdad?, ¿cómo era que estaba enterrando ese mismo talento, ¿verdad? ¿Cómo era que lo estaba enterrando si sabía que Dios tenía o le daba la oportunidad de hacer mucho más con lo que le había entregado? ¿Por qué lo estaba enterrando, verdad? Y entonces su amo se molestó. Y es que es una realidad, ¿verdad? Dios nos llama todos los días a nosotros, su iglesia. Y Dios no dejó la iglesia nada más así porque sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos dio dones. Están los dones espirituales, están los dones ministeriales, pero también están los dones de servicio. O sea que todos hemos recibido de alguna manera algún tipo de don. Todos en algún momento, y todos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero ¿cuáles son los espirituales? Vamos a ver Corintios 12 en el versículo 6. Alguien que me ayude con Efesios 4. Vamos a ver los ministeriales. Y vamos a ver también los del servicio que están en Romanos 11. Corintios 12 del 6 al 13. 12 del 6 al 13. Del 6 al 13. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno de él le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. Dice, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Amén. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también es Cristo. Amén. O sea que Dios nos ha dado de sus dones, ¿verdad? Esos son los dones. ¿Cuál leíste, Estel? Por 1 Corintios 12, 6 al 2. ¿Dones qué? Dijimos que son dones espirituales, ¿verdad? Dios da los dones espirituales, pero los da para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A lo mejor alguno de nosotros decimos, no, pues ahí sí no paso, no tengo ninguno, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice Efesios 4. Efesios 4. Amén. Del 8 al 16. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las alimañas del error. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos. Vamos a ver entonces si decimos, bueno, pues yo no sé si tengo algún don ministerial o pertenezco a alguno de esos, ¿verdad? Si no lo sabemos y decimos paso, pues vamos a ver los de servicio. Romanos 11 en el versículo 4. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 11, versículo 4. Ajá. A ver, si me ayudan a leer por ahí. Dice la palabra del Señor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No, perdón, entonces es Romanos 4:8. ¿4? Sí, Ok. Romanos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ay, no, mis hermanos, pues me equivoqué de cita, pero nos hablan de los dones del servicio, ¿verdad? Y en los dones del servicio está, es Romanos 11. Romanos 11. No. Y lo volví a escribir y lo escribí mal. Primera de Pedro 4:10. A ver, vamos a ver. Primera de Pedro. A ver qué dice. Primera de Pedro 4:10. Dice la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, Sí. ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Donde dice, amor, donde dice que los que presiden con diligencia, cuando hablan de la... Los que presiden con diligencia. Ajá.
Romanos 12. 12. 7 al 8, sí. Ah, perdón, gracias, pastor. Romanos 12. A ver, vamos a ver. Romanos 12, ¿qué pasó? Romanos 12 del 6 al 8. del 6 al 8. Ok, dice la palabra del Señor. De manera que, teniendo diferentes dones Ahí según la está. gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Aquí hay otro tipo de dones y estos son los dones del servicio, ¿verdad? Si a lo mejor decimos, no, pues yo no tengo el de sanidad porque he orado por mis gatitos y se mueren, ¿verdad? Y ya me di cuenta que no lo tengo. A lo mejor si ya me di cuenta que no tengo uno, no tengo otro, ya he probado por varios, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues de plano estos todavía no la armo. Y a lo mejor de los del ministerio, pues tampoco, ¿verdad? Todavía no, porque a lo mejor nuestros pastores oran, ¿verdad? Y conforme Dios, y a veces a uno mismo también les revela primero, pero también los pastores se dan cuenta, ¿verdad? Pueden discernir el llamado que tienen, pero dices, no, pues todavía es el del ministerial, todavía no sé por dónde le voy. Pero si no hemos encontrado ni uno ni otro, a lo mejor tenemos algún don de servicio, ¿sí? Y los dones del servicio, mis hermanos, tenemos que ejercitarlos, ¿sí? Cuando nosotros ejercitamos los dones del servicio, vamos a ir descubriendo también algunos dones. O sea, Dios también te va a ir dando dones espirituales, ¿sí? Pero es necesario que nosotros le sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás decimos, pero si no le voy a servir a Cristo, le voy a servir a mi hermano de al lado. Pues es lo mismo, ¿verdad? Es parte de la esposa de Cristo, o sea, parte de la iglesia. El hecho de que le sirvamos a uno, decía Jesús, ¿verdad? A uno de estos pequeñitos me están sirviendo a mí. Nuestro Señor Jesús nos decía, amén. Entonces, algo que es muy cierto, mis amados hermanos, que el servicio en la iglesia solamente lo vamos a vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Vamos a servirle directamente a nuestro Señor. Y a veces va a ser fácil, no va a ser fácil, ¿verdad? ¿Va a ser complicado? Sí, 100% a veces es complicado, porque a veces nuestro hermano está en el proceso que se nos olvida que nosotros teníamos en un principio, ¿verdad? Y a veces no va a ser nada fácil, ¿verdad? Cuando dicen por ahí como cuando tu hijo dice, te contesta de la misma manera que tú, pero no te acuerdas que así contestabas tú. Así más o menos es la idea, ¿no? Del servicio. Pero Dios nos empieza a perfeccionar. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, nuestro Señor está esperando de nosotros a que todos lleguemos a la misma estatura, ¿verdad? No, el Señor no quiere que llegue primero Abel, ¿verdad? O que nada más llegue Abel y se quede por ahí el hermano Mario, no, ¿verdad? Quiere que todos lleguemos a la misma estatura, dice que del varón perfecto, amén. Entonces, dice aquí también en su palabra, dice, el de servicio en su ministerio, el siervo, ¿verdad? No era capaz de decirle al amo, yo te quiero servir, pero a mí nada más ponme de este lado, donde yo me veo bonito, ¿verdad? Yo te ayudo a servir en las mesas, pero no me mandes a limpiar las vacas, no me mandes allá porque ahí no me ven y no me gusta.
no me mandes tampoco a los chiqueros, ¿verdad? Porque tampoco me gusta. El esclavo, ¿verdad? Se sujetaba a lo que el amo le decía, ¿verdad? Si el amo le decía, pues ¿sabes qué? Vete a trabajar. Y dice la palabra de Dios, ¿qué amo no llega, no, qué siervo no llegaba todo el día de trabajar? Y cuando llegaba a su casa, ¿verdad? Su amo lo esperaba para que le sirviera, ¿verdad? Mentira que le estaba diciendo, ay, mijito, ya te fuiste como nuestros hijos, ¿verdad? Ya, ay, pobrecito, ya cumplió su jornada de escuela, que se acueste a dormir un rato, pobrecito. No, ¿verdad? El esclavo llegaba y llegaba ¿a qué? A darle de comer al amo, a servirle a su amo. Y a veces se nos olvida, hermanos, que nosotros también. Y cuando nosotros lo hagamos, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios nos recuerda que debemos de decir que solamente somos, ¿qué? Siervos inútiles, ¿verdad? Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque ya todo Dios lo tenía para nosotros. Y estos dones del servicio se pueden ir, ¿verdad? Se pueden ir trabajando. A lo mejor tú dices, es que, Señor, aquí dice que en la medida de la fe, pero yo no tengo fe, ¿verdad? Y pues como yo no tengo fe, pues yo nada más voy a la iglesia. No, mis amados hermanos, los dones se pueden ir perfeccionando. Amén. Se pueden ir perfeccionando. Dice, fíjense, a mí me llamó mucho la atención porque dice, aquí dice que el que da consuelo, ¿verdad? El que da consuelo también es un don. Y yo dije, la verdad, yo quisiera tener ese don del consuelo. Porque cuando a mí me platican algo, ¿verdad? Y a veces puede pasar que estoy con una persona, una amiga, y me está platicando una situación y a veces siento bien feo, pero ¿saben qué? Ahora sí que suele pasarme que siento feo, pero no tengo las palabras a veces para ayudarla, para consolar, ¿verdad? Y a veces siento bien feo y le digo a mi esposo, ay, es que siento bien feo porque hoy escuché esto. Y al otro día sí, sigo sintiendo feo y no me salen las palabras y ya como al tercer día yo dije, no, pues es que por esto, de verdad no tengo ese don. O sea, de verdad a mí me cuesta mucho trabajo. No es que yo no sea empática con las personas, sino que a veces me cuesta mucho trabajo dar una palabra quizá para una persona, ¿verdad? Que está pasando por una situación. Y a veces ya nada más le digo, ¿sabes qué? Yo te escucho y si quieres llorar, pues tú llora y yo también, pero a lo mejor no sé qué decirte, ¿verdad? Pero a lo mejor solamente voy a escucharte. Y me cuesta mucho trabajo y veo que es un don. Y de verdad sí es un don. Hay gente que está llorando y llega con otra mujer, ¿verdad? Otra joven y enseguida le dice, ¿qué pasó mi vida, papacito, mamacita? Y tienen un don, ¿verdad? Para consolar. Y de plano, mis hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Quizá, no sé si porque quizá no estuve mucho tiempo, a lo mejor mi forma de educarme fue muy diferente, ¿verdad? Yo no crecí con mis papás y raramente alguien me decía o practicaba conmigo el consuelo, ¿verdad? Y ahora siento feo y no es que no me duela, sino que a veces no sé cómo dar una palabra de consuelo, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no voy a intentar ser mejor con esa persona o con las personas. Tengo que intentar, porque aquí dice que es de acuerdo a la medida de la fe, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos va a ir perfeccionando cada día, amén, nos va a perfeccionar todos los días. Entonces, mis amados hermanos, todos en algún momento hemos recibido un don, hemos recibido un talento, pero ¿qué tipo de siervo, qué tipo de esclavo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser el de 1? ¿Queremos ser el de 2? ¿O queremos ser el de 5? Y les digo una cosa, el de 5 nunca va a entender al de 1.
ni el de 1 va a entender al de 5. Pero lo que sí sé es que si el de 1 es fiel, ¿verdad? Dios le va a dar 2. Y si sigue siendo fiel, ¿verdad? Dios le va a dar 5. ¿Por qué? Porque si somos fieles en lo poco, ¿verdad? Dios nos va a ir poniendo en lo mucho. A lo largo de nuestra vida le servimos a diferentes personas, y no me digan que no, ¿verdad? Porque a veces las esposas le servimos a nuestros esposos, los esposos también sirven a las esposas, ¿verdad? Servimos a nuestro cónyuge. A lo largo de nuestra vida también servimos a nuestros hijos, servimos en nuestros empleos, cuando tenemos un empleo secular, ¿verdad? Servimos a nuestro empleo. Algunos de nosotros hicimos un juramento, ¿verdad? Y le servimos a nuestra nación de alguna manera. Pero ¿cuándo le vamos a servir a Dios? ¿Cuándo y hasta dónde estamos dispuestos a servirle a Dios? Y sabes, mi amado hermano, yo esto que estaba estudiando y hace rato me estaba acordando, y le doy gracias a Dios porque, sabes, mi esposo y yo nunca, a lo mejor no fuimos los mejores siervos. En su momento, como decíamos, Dios va perfeccionando, ¿verdad? Dios va cada día perfeccionando a sus siervos, pero todo es cosa que nosotros querramos que servirle a Dios. Nunca, a lo mejor no fuimos los mejores. Yo recuerdo cuando mi esposo llegó a la iglesia, a lo mejor ustedes lo escuchan que habla, ¿verdad? Y puede hablar hasta 2 horas seguidas, o 3 o 4, si está de buenas, ¿no? Dependiendo de su humor. Pero cuando él llegó a la iglesia, él no hablaba así. Él era tartamudo. Y cuando él llegó a la iglesia, le costaba mucho trabajo hablar. Y cuando yo lo conocí, ¿verdad? Él había llegado por su parte, yo había llegado por mi parte. Nunca me imaginé que un día iba a ser mi esposo, ¿verdad? Porque no nos tratábamos como tal. Yo siempre lo veía, el hermano, ¿verdad? Pero con el tiempo fuimos tratando, nos fuimos conociendo, nos fuimos tratando. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a jóvenes, nos decía nuestro líder de jóvenes, oren. Decía, no sé si se acuerda la hermana Eli, ¿verdad? Porque estábamos jovencitas y nos decían, ora por tu esposo. Y yo tenía 13 años, 14 años. Y yo decía, ¿y eso como para qué? Y yo, ¿para qué quiero tener un esposo ahorita? Yo tengo 13 años y quiero vivir mi vida. Yo decía, y nos decían, oren por sus esposos, las jovencitas oren, porque un día ustedes con su matrimonio le van a servir a Dios. Y entonces ahí empezó en mi mente, ¿verdad? Yo decía, sí es cierto, sí es cierto, de verdad, como que me cayó el 20, ¿verdad? Yo decía, algún día le voy a servir a Dios con mi esposo. Ojalá que me case, ya después decía, ojalá que me case con un cristiano. Y ya después yo decía, no, voy a orar para que Dios me dé un esposo con el que yo pueda servirle. Pero déjame decirte, hermano, ¿verdad? Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué de 13 años, mis padres acababan de divorciar y había un duelo, ¿verdad? Cuando uno es hijo de padres divorciados, siempre carga como ese duelo de que quisieras estar con los dos, pero no se puede, nada más no, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en una ocasión mi papá, él tomaba mucho y conoció a Cristo. Él llegó a la iglesia y de repente me dijo, hija, ¿qué crees? Dice, Dios cambió mi vida. Y yo escuchar a mi papá hablar de Dios, yo dije, híjole, ahora sí ya el alcohol ya le llegó al cerebro, ¿verdad? Y perdóname, papi, si me estás escuchando, pero es la verdad, ¿te acuerdas? Entonces recuerdo que él me llevó un cassette, porque en aquellos tiempos
habían predicaciones, ¿verdad? En cassette. Y me llevó mi papá un cassette y recuerdo que me dijo, hija, mira, escucha este cassette, está bien bonito. Dios va a hablar a tu vida. Y yo, ay, mi papá, no, de veras que ya ahora sí ya se le cayeron todos los tornillos, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo? Dios me va a hablar en un cassette. ¿Qué va a hacer? Total que recuerdo que era una madrugada, a mí me gustaba escuchar música. No bailaba, pero me gustaba mucho escuchar música. Y en eso volteo y veo el cassette que mi papá me regaló. Lo pongo, ¿verdad? Y era una predicación. En aquel tiempo, el pastor Gille Ávila, ¿verdad? A lo mejor yo creo que ese hombre, es muy controversial, ¿verdad? Hablar de él, pero yo creo que ese hombre se atrevió a hacer lo que no muchos hicieron, ¿verdad? Y yo escuché ese testimonio del pastor Gille Ávila y decía cómo un hombre había matado a su hija y que Dios le estaba diciendo que perdonara a su hija. Y cuando yo escuché ese mensaje, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que va a perdonar a la persona que maltrató a su hija? O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Y en eso cuando me pongo a ver, ¿verdad? Y a escuchar el testimonio y veo que este hombre, y yo dije, de verdad, solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Que uno perdone como este hombre está perdonando. Y cuando terminó el cassette, yo terminé en lágrimas. Y dice este hombre, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Y yo dije, yo estaba ahí solita en mi cama, ¿verdad? Pero yo acepté a Cristo. Mi papá salía de viaje y cada vez que él venía nos llevaba a la iglesia. En eso me dice, hija, vamos a la iglesia. Le dije, sí, pero yo no le dije que ya había escuchado, ¿verdad? El cassette y que yo ya había aceptado a Cristo. Y cuando yo fui a la iglesia, hicieron un llamado. Y yo dije, Señor, si tú de verdad existes, si tú de verdad eres capaz de cambiar el corazón de un hombre, como estás cambiando el de mi papá, ¿verdad? Y como cambiaste a ese hombre que escuché, cambia el mío y déjame que yo te quiero servir. Yo tenía 14 años cuando le pedí a Dios y sabes, nunca se me va a olvidar. Yo nada más recuerdo que llegué a la iglesia y oraron por mí y sentí algo en mi cabeza y lloré y sentí algo caliente, ¿verdad? Y yo lloré. Y posteriormente, pues mis papás, su relación ya estaba muy fracturada, no regresaron, pero empecé a asistir a la iglesia. Yo dije, Señor, si tú eres real, ayúdame, yo quiero conocerte. Y empecé a ir a la iglesia y luego me decían, ora por tu esposo, ¿verdad? Y empecé a orar por mi esposo, que yo decía, ¿eso como para qué? Y yo dije, es verdad. Y yo dije, Señor, yo quiero servirte, porque crecimos en un ministerio donde nos enseñaron, ¿verdad? Que después de que el Señor viene a tu vida, el siguiente paso es el servicio. Y yo dije, Señor, yo quiero servirte. Yo no sabía cómo, ¿verdad? Yo no sabía ni de qué manera, ni siquiera sabía hablar con la gente, me costaba mucho trabajo. Pero yo dije, Señor, yo quiero servirte. Y me decían, ve al servicio de jóvenes para que aprendas. Y yo decía, ¿qué voy a aprender? Bueno, pues empecé a ir y empecé a escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios se fue revelando a nuestras vidas. Primero, bueno, a mi vida, ¿verdad? Personalmente. Luego conozco a mi esposo, ¿verdad? Que me hablaba medio cuatrapeado, pero le entendía. Y luego, de repente, ¿verdad? Él, ya habían pasado varios años de que él había llegado a la iglesia. Él había pasado un divorcio. Yo venía de una familia fracturada, pero mis papás, bueno, mi papá venía de una buena familia, como decían, ¿verdad? Claro que fue muy difícil y yo entendí, cuando yo conocí a mi esposo, yo entendí porque mi familia no era cristiana.
¿verdad? Y difícilmente iban a aceptarlo, a lo mejor porque no estaban acostumbrados a ver a personas como mi esposo, ¿verdad? O sea, y Dios, de donde Dios lo había sacado, pero yo sabía que Dios no ve, ¿verdad?, la apariencia, que Dios ve el corazón. Y la Biblia dice que nosotros no podemos llamar impuro a lo que Él ya ha purificado. Y yo había conocido a mi esposo, yo sabía que Dios lo había traído de una vida, ¿verdad?, de drogadicción. Yo lo sabía. Mi papá, recuerdo que cuando yo tenía 14 años, él se fue y me dijo, yo le dije, papi, un día yo quiero servirle a Dios. Y me dijo mi papá, ay, hija, ¿quieres servirle a Dios? Y le dije, sí, un día quiero servirle a Dios. Un día me gustaría irme de misionera, le decía, yo tenía 13 años. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Estudia una carrera. Y tú me terminas la carrera y cuando termines la carrera haces de tu vida lo que quieras. Pero primero me estudias. Hermanos, yo la verdad tenía las peores calificaciones. Era de lo peor en la escuela, la verdad. O sea, no de lo peor por mi conducta, sino como estudiante era pésima. Yo no le entendía nada, ¿verdad? Pero cuando uno dispone el corazón, ¿verdad?, Dios empieza a hacer algo. Entonces yo recuerdo que yo dije, Señor, yo quiero servirte. Y mi papá quiere que yo termine una carrera. Pero yo decía, ¿pero cómo le hago? Yo decía, Señor, ayúdame. Y así me la pasé en todo mi transcurso, ¿verdad?, como joven en la carrera. Señor, ayúdame porque no se me queda nada. Ayúdame porque no se me queda nada. Y recuerdo que mi papá me dice, hija, ¿pero qué crees? Te vas a ir a vivir con tus tías, porque pues ya con tu mamá son muchos, te vas con tus tías y vas a estudiar en una escuela de monjas. Y yo dije, ¿es en serio, papi? Y me dice, sí, es en serio. Y yo recuerdo que le dije al pastor, es que fíjese que mi papá quiere que yo estudie en una escuela de monjas. Y me dice, hija, ¿y tú qué quieres? Le digo, pues es que yo quiero servirle a Dios. Dice, pues obedece primero a tu papá, porque en la obediencia está la bendición. Y yo recuerdo que dice, sujétate a tu papá, guarda tu corazón, porque no vas a cualquier lugar, pero te vas a tener que enfrentar a esto tú sola, Caro. No va a estar tu mamá, no va a estar tu papá, están tus tías que no conocen a Dios, pero tú tienes que ser ejemplo, como dice la palabra, ¿verdad? Dice en el libro de Timoteo que debemos de ser ejemplos. Entonces, yo recuerdo que no fue nada fácil. Mis tías, yo le dije, tía, ¿por qué tengo que entrar a esa escuela? ¿Por qué si en Jalapa hay otra escuela normal para maestros? ¿Por qué tengo que ir a la escuela de monjas? Y yo recuerdo que mis tías decían, es que allá vas a pagar y que no sé qué, pero mentira, mis tías eran muy católicas, ¿verdad? Y ellas esperaban que yo volviera al redil para ellas. Entonces, yo tenía que esconderme, ¿verdad?, para leer la palabra, porque a veces se enojaban ellas, me decían, no es momento, es tiempo de que estudies. Y cuando ellas se iban, yo agarraba y sacaba mi Biblia y empezaba a leerla. Y yo le dije, Señor, un día yo te voy a servir. Y yo veía cuando los jovencitos, los niños de la escuela, ¿verdad? Porque en la escuela había desde el jardín de niños hasta la universidad, y era católica, ¿verdad? Y yo veía cómo los niños los ponían y los hincaban, y me dolía mi corazón, ¿verdad? Pero yo sabía que no era el momento. Y a veces cuando yo tenía la oportunidad y me preguntaban algo las monjas, ¿verdad?, ahí era cuando yo entonces empezaba a hablarles. Y de alguna manera, gracias a Dios, ¿verdad?, varias compañeras pudieron conocer a Cristo tiempo después. Yo me recuerdo que en un principio no, pero después me decían, Caro, ¿qué crees? Ahora soy cristiana, ahora te entiendo, ahora conozco a Cristo, ahora ya sé quién es ese Dios del que tú siempre estabas hablando, del cual siempre nos compartías, ¿verdad?, en la escuela. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, yo quiero servirte. En eso termina mi carrera, ¿verdad? Tiempo después me caso con mi esposo.
Ya después Dios me da la oportunidad, ¿verdad?, de tener un esposo. Hicimos bien las cosas porque así nos enseñaron y nos casamos. Pero de repente algo pasó con nosotros y por eso hoy estoy compartiendo esto, hermanos, porque no siempre fuimos los mejores, no fuimos los mejores siervos, ¿verdad? Tuvimos muchos errores entre nosotros. De repente, ¿verdad? Nosotros nos casamos y yo dije, bueno, ya teníamos a nuestros niños y yo decía, bueno, pues mi esposo está todo el día en la iglesia. Yo me acuerdo que terminaba el trabajo y luego ni siquiera llegaba a la casa, se iba a la iglesia, llegaba hasta la noche y me dejaba sola con los niños, ¿verdad? Mis 2 hijos estaban pequeños y a veces llegaba y estábamos los 3 llorando, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues ya, yo dije, yo sabía que un día le iba a servir a Dios, pero yo en mi entendimiento, hermanos, ¿verdad?, yo pensaba, yo decía, bueno, pues si está mi esposo, pues es lo mismo, está él y estoy yo. Pero no, Dios quería, ¿verdad?, tratar con mi vida. Dios quería tratar con mi vida y no nada más con él, ¿verdad? No nada más con su vida, quería tratar también con mi vida, porque yo le había hecho una promesa en algún momento. Yo le había dicho que yo quería servirle. Y recuerdo que pasó el tiempo y el ministerio donde estábamos empezó a cambiar, ¿verdad? Entonces él y yo empezábamos a tener diferencias y siempre estábamos peleando, para vergüenza mía, ¿verdad, Mario? Nos peleábamos, discutíamos y a veces íbamos discutiendo en el camión y nos bajábamos del camión y seguíamos discutiendo y nos subíamos a otro y seguíamos discutiendo. Y eso no era bueno delante de Dios, ¿verdad? Y teníamos muchas diferencias. Y yo recuerdo que le dije, recuerdo que llegó el pastor y nos ve y estábamos peleando, hermanos, qué vergüenza, estábamos peleando, de verdad, discutiendo. Y se nos queda viendo y dice, otra vez estos dos, ¿no? A ver, Mario, ven para acá, a ver, Caro, vengan para acá los dos. Y ahí vamos. Y saben, hermanos, para vergüenza de nosotros, ¿verdad?, nos dice el pastor, bueno, ya ustedes no tienen remedio y yo creo que lo mejor es que se vayan de pastores. Así nos dijo. Para esto yo ya tenía 22 años sirviendo aparentemente. Había empezado muy bien, pero ya después algo en mí había pasado, ¿verdad? Yo ya no me sentía sierva de Dios, yo ya no me sentía esclava, yo ya me sentía con derechos, para vergüenza mía, ¿verdad? Yo decía, no, que lo haga otro, porque yo, no, que vaya mi esposo, que yo no voy a ir a limpiar, no, le toca a él, que vaya él, y yo no quería. Se me estaba olvidando que yo también era esclava, que yo también era sierva. Y entonces recuerdo que llega el pastor y nos dice, se van de pastores, y peleando. Y recuerdo que también habían cosas en el ministerio, ¿verdad? Había cambiado, habían prioridades que se habían dejado y desafortunadamente nosotros, bueno, yo por ocuparme más en las cosas, ¿verdad?, de mi trabajo y eso, yo había descuidado a Dios. Y entonces recuerdo que nos dice, se van de pastores y dice, ¿a dónde se quieren ir? Y yo me acuerdo que yo ni le hablaba a él. Y yo me quedaba así y yo no le contestaba al pastor, ¿verdad?, que nos estaba preguntando. Y dice mi esposo, pues ahí a Boca del Río. Y dice el pastor, a Boca del Río. Y le digo, y le hago yo, pues sí, ni siquiera le contestaba. O sea, tenía la osadía de no contestar, ¿verdad? Y yo le hacía que sí. Y me acuerdo que el pastor dice, pues, ¿qué creen? Para Boca del Río no, porque ustedes no tienen dinero. Y yo me quedé, no puedo creer lo que me está diciendo, ¿verdad? O sea, yo decía, ¿qué? Me dijo a mí, ¿verdad? Y sí, tenía toda la razón, no tenía dinero. Pero yo me dolía en mi corazón, me enojé. Y yo dije, bueno, este pastor, ¿quién se cree? Y después de que estuve 22 años con él en esta iglesia y que me diga eso y que todo el tiempo este hombre andaba sirviendo y ni siquiera, y estoy peleando con él porque ni siquiera está en la casa,
Yo decía. Y yo le dije a mi esposo, cuando salimos, recuerdo que salí y le dije, ¿sabes qué? Allá tú si quieres seguir que te vean, que te sigan viendo la cara, pero yo no. Yo ya no voy a regresar a este lugar. Y mi esposo no me dijo nada, se quedó callado. También estaba en shock porque pues no pensamos, ¿verdad?, que nuestro pastor nos iba a decir eso. Y yo me fui a llorar y ya después me di cuenta que era mi orgullo. Y Dios tuvo que confrontar mi corazón. Y al principio, ¿verdad?, yo decía, no, es que cómo es posible el pastor después de 22 años, que era mi papá, que no sé qué. Y yo recuerdo que dejé de ir a la iglesia, estuvimos sin ir a la iglesia 3 meses. Y en ese tiempo yo dejé de ir y a él también pues lo jalé, ¿verdad? Y mal hecho, porque cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo, hermanos, el diablo nada más está esperando tantito. Y de ahí recuerdo que un día lo invitan a mi esposo a predicar y cuando él estaba predicando, yo estaba sentada y lo veo, pero yo no quería ir, le dije, no, yo no quiero ir, y me dice, oye, vamos, que me invitaron, no, yo no voy, y en eso él me dice, vamos, y le dije, ay, está bien, pero no quiero hablar con nadie, Mario, me voy a sentar hasta atrás para que nadie me hable ni me pregunte por qué no hemos venido en 3 meses. Y me senté y con mi corazón lleno de amargura, de resentimiento, me fui, ¿verdad? Y yo no quería que nadie me hablara. Y me siento y lo veo que estaba predicando, ¿verdad? Y lo que sí les puedo decir, hermanos, que cuando uno le promete algo a Dios, a nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. Y yo recuerdo que vi a mi esposo y de repente algo dentro de mí, yo dije, Señor, ¿y si sí te iba a servir? ¿Y si de verdad tenías un llamado para nosotros? Y yo dije, Señor, si es verdad que tú tenías algo conmigo, yo dije, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que yo me pierda. Cuando yo terminé de orar, hermanos, yo me acuerdo que me puse a llorar. No era por el llamado, ¿verdad? Mi esposo pensó que era por el llamado. No, estaba llorando porque yo estaba hablando con Dios. Y en eso hago para pararme, ¿verdad? Y cuando me quiero parar, no pude, me quedé encorvada. Y yo no podía enderezarme. Y cuando yo no podía enderezarme, sentía una bolita aquí. Como una bolita, le decía yo a Mario, oye, Mario, siento que me duele. Ay, Caro, es que te caíste. No. ¿Qué hiciste? No sé, pero ya vámonos de la iglesia. Yo le decía, ya vámonos, ya no quiero estar aquí. Me fui, nos fuimos. Bueno, hermanos, voy a mi trabajo, me mandan a llamar, tampoco me puedo parar. Me mandan al hospital para no hacerles tan largo. Me hacen un estudio, una tomografía, y en eso sale que tenía una hernia. Para esto yo soy alérgica a muchos medicamentos. Y no podía tomar nada para el dolor porque me da alergia. Entonces recuerdo que estaba encorvada en la camilla, ¿verdad? Totalmente encorvada. Me pusieron morfina y me dio alergia, me la quitaron y seguía con el dolor. Y dice el doctor, ¿sabes qué? Lo tuyo no tiene remedio, es cirugía, porque pues no hay otra cosa que podamos hacer por ti. Y yo dije, bueno, pues opérenme. Pero cuando se va el doctor, ¿verdad? Yo dije, híjolas, ¿qué le dije a Dios? ¿Verdad? Me acordé. Yo dije, Señor, yo dije que te iba a servir. Y yo te dije que tú hicieras lo que tenías que hacer. Y justo cuando yo te había dicho esto, ¿por qué me pasa esto, verdad? Yo decía con Dios, bueno, ¿por qué? Y es que, hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Dios nos toma la palabra. Y Dios lo estaba permitiendo. Y yo dije, es que, Señor, ¿en qué momento llegué aquí? ¿En qué momento te dejé de servir? Es que, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que me desecharan? Yo todavía le decía a Dios. Y Dios me dijo, es que yo no te deseché. Tú solita te fuiste.
Y yo dije, Señor, pero todo lo que hice y todo lo que di, y Dios me contestaba. En ese momento me di cuenta, Dios me estaba contestando y me estaba diciendo, pues si lo hiciste para mí o lo hiciste para el hombre. Y yo dije, no, Señor, sí es cierto, entonces perdóname, lo estaba haciendo para el hombre y no para ti. Y Dios me dijo, una vez más me recordó, ¿verdad?, que Él me había llamado para servirle. Y entonces yo recuerdo que yo dije, bueno, ya que me operen, yo decía, Señor, bueno, pues ya que me operen y ya, pues si a ti te place voy a salir y así tenga que estar en una silla de ruedas, te voy a servir. Y porque mis tías cuando se enteraron, ¿verdad?, dieron el grito en el cielo de cómo es posible, no, vamos a un particular y vamos a no sé dónde, y yo entre mí, no, pues si yo no tengo dinero, ¿verdad? O sea, ¿dónde voy a ir a un particular? Y yo recuerdo que fueron 5 días entre que me estaban haciendo estudios y todo, hermanos, pero de verdad, esos 5 días Dios sabía por qué, porque yo había dejado de orar y Dios me estaba confrontando. Cuando yo estaba en esa situación, Él me estaba llevando, ¿verdad?, a hablar otra vez con Él. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas de aquí no importa, porque mis tías me decían, no vas a caminar otra vez, no vas a caminar. Y todos, ¿verdad?, me decían, le dije al doctor, doctor, ¿qué probabilidades hay? Y me dice, pues de que camines un 50 y un 50. Y yo dije, qué garantía, ¿verdad? Y luego yo dije, no importa, doctor, opéreme. Y dice, no, ¿sabes qué? Estoy revisando tu expediente, ya has tenido varias intoxicaciones, ha afectado tu corazón y probablemente es una cirugía de 5 horas y tu probabilidad de vida ahora se va a reducir a un 30%. Entonces, mejor quédate así. Y yo le dije, no, doctor, yo no me quiero quedar así. Yo le dije, opéreme. Dice, no me digas ahorita, vengo en 3 días, piénsalo. Esos 3 días, hermanos, fueron horribles, ¿verdad? Yo llamé a mi esposo, le tuve que decir, Mario, ¿sabes qué? Si me llega a pasar algo, ¿verdad?, la cosa está así, los niños, la casa, cásate otra vez, le decía yo, ¿verdad? Ya lo estaba entregando. Y lo mando a llamar, ¿verdad? Cuando él se entera, de ahí a él le dio azúcar. Fue algo que nos impactó, ¿verdad? Yo quería ver a mis hijos, moría por ver a mis hijos. Pero en ese momento, cuando me dijo eso el doctor, me acordé de Dios. Y yo dije, Señor, y si tú me llevas, yo prometí que te iba a servir y nunca hice nada. Yo dije, sí es cierto, nunca hice nada. Y ya hasta cuando estaba en el mero filito, como dicen, ¿verdad? Ahí es cuando me di cuenta de que ya habían pasado más de la mitad de mi vida, porque dicen que uno vive aproximadamente 70 años, que estaba en la mitad de mi vida y que no había hecho nada para Dios. Y de ahí yo dije, no, Señor, por favor, dame una oportunidad, déjame que yo te sirva y que yo les enseñe a mis hijos quién eres tú. Y cuando entro a la cirugía, ¿verdad? Yo entré, me despedí de mi esposo. Cuando él se va, yo empecé a llorar y sentí algo caliente en mi espalda, muy caliente en mi espalda, justo donde estaba la hernia. De ahí ya no supe nada, ¿verdad? Me dijeron, vas a contar hasta 10. Yo llegué como a 3 y ya no supe nada. Despierto, ¿verdad? Y yo dije, Señor, si tú me dejas vivir, solo con que me dejes vivir te voy a servir. Y Dios me dio la oportunidad, hermanos, de salir con vida y salir caminando. Pero cuando yo estaba estudiando eso, ¿verdad? A veces yo me puse a pensar, yo dije, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das de servirte. Gracias porque me pude ir a lo mejor como este hombre que nada más tuvo un talento y le enterró. Y yo sabía que Dios me había dado, ¿verdad?, la oportunidad. Yo sabía que Dios me había dado la oportunidad de estudiar una carrera para servirle a Él también.
no nada más para tenerla, ¿verdad? Sino también para servirle y servirle con mis bienes también, porque era un trabajo que Dios me estaba dando. Y yo dije, y no hice nada. Y de esa forma, ¿verdad? También cometimos errores, mi esposo y yo, y no fuimos a lo mejor los mejores. Y sabes, desperdicié mucho tiempo, me di cuenta de que había desperdiciado mucho tiempo en mi vida. Y cuando estaba estudiando esto, hermanos, se los digo, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo, ¿verdad? No para condenar a nadie, sino como para una reflexión, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos haciendo con los dones, con los talentos que Dios nos está dando? Yo los voy a invitar que se pongan de pie. Por favor, vamos a ponernos de pie. Y el servicio nunca va a ser fácil.